Hollywood es un mundo de luces, cámaras y acción. Nos ha vendido la idea de que es la gran fábrica de sueños, el lugar donde cualquier historia puede hacerse realidad y donde los más talentosos llegan a la cima para brillar. Pero lo que pocas personas saben es que detrás de esta imagen de glamour y éxito hay un sistema que controla lo que vemos y lo que no. Un sistema que decide qué películas pueden ser producidas, qué actores pueden ser contratados y, lo más inquietante, qué historias jamás deben salir a la luz. Las películas no son solo entretenimiento, son herramientas de influencia masiva. Cada guión, cada escena, cada diálogo tiene el poder de moldear nuestra percepción del mundo. A veces nos muestran la verdad disfrazada de ficción, y otras veces ocultan la realidad detrás de efectos especiales y narrativas cuidadosamente construidas. Pero, ¿qué pasa cuando una película revela demasiado? ¿Qué ocurre cuando un actor se sale del guión y dice algo que no debería? La censura en Hollywood es real, pero no es la típica censura en la que una escena es eliminada porque es demasiado violenta o porque contiene contenido inapropiado. Hablamos de una censura que va más allá de lo visible, una censura que responde a intereses políticos, económicos y sociales. Hay películas que fueron prohibidas, actores que fueron eliminados de la industria, y guiones que jamás llegaron a la pantalla grande porque exponían información que algunos preferían mantener en las sombras. En este video, vamos a hablar de las películas que fueron modificadas, eliminadas o censuradas porque su contenido revelaba secretos incómodos. Vamos a explorar los casos de actores que desaparecieron del mapa sin explicación aparente. También analizaremos la influencia de la política y de grandes corporaciones en Hollywood y cómo la industria cinematográfica ha sido utilizada como una herramienta de manipulación social. Empezaremos con uno de los temas más impactantes, las películas que fueron prohibidas o censuradas, películas que, por alguna razón, fueron alteradas o eliminadas del mercado. Algunas de ellas tocaron temas que no debían ser revelados, otras hicieron preguntas incómodas y algunas, simplemente, mostraron una realidad que ciertas élites no querían que el público viera. Desde Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick hasta el misterioso caso de El juego de la muerte de Bruce Lee, pasando por escándalos como el hackeo a Sony Pictures debido a la película The Interview. Todas estas producciones tienen algo en común. Desafiaron el status quo y pagaron el precio. Pero antes de entrar en detalle sobre las películas, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Quién controla Hollywood? Porque si hay censura, si hay películas que desaparecen y actores que son vetados, entonces significa que hay alguien detrás de todo esto, tomando decisiones. ¿Son los grandes estudios como Warner, Disney y Universal? ¿Son grupos de poder con agendas ocultas? ¿O hay una red aún más grande de influencia que decide qué debemos ver y qué no? Vamos a analizar cómo el gobierno, los grandes estudios y ciertos intereses económicos influyen en la industria del cine. Hollywood no es solo entretenimiento, es un medio de control, una forma de moldear la cultura y la percepción de la realidad, desde historias que nos preparan para aceptar ideas políticas hasta la manipulación sutil de los valores y creencias de la sociedad. Todo está cuidadosamente diseñado para generar un impacto. Este video no es una simple recopilación de películas y actores olvidados. Es una exploración profunda sobre lo que realmente sucede detrás de las cámaras, sobre cómo las decisiones que se toman en Hollywood afectan a millones de personas sin que siquiera lo notemos. Y cuando terminemos, tal vez comiences a ver el cine con otros ojos. Tal vez te des cuenta de que no todas las películas son lo que parecen, y que lo que no nos muestran es, muchas veces, más importante que lo que sí vemos en pantalla. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en la que ves el cine. Comenzamos con el primer tema, las películas que fueron prohibidas o censuradas. El cine tiene el poder de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones intensas y, en algunos casos, de abrirnos los ojos ante realidades ocultas. Pero, ¿qué pasa cuando una película va demasiado lejos? ¿Qué ocurre cuando un director o un guionista decide mostrar algo que ciertos grupos de poder preferirían mantener en secreto? En muchos casos,
La respuesta ha sido la censura, la manipulación o, en el peor de los escenarios, la desaparición total de la película. En esta sección vamos a analizar algunas de las películas más polémicas de la historia, aquellas que, por alguna razón, fueron alteradas, censuradas o prohibidas, películas que mostraban verdades incómodas, que desafiaban el status quo o que exponían información que ciertas élites preferían ocultar. Vamos a empezar con una de las películas más inquietantes de todos los tiempos. Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es un director legendario. Su filmografía está llena de películas que han dejado huella en la historia del cine. 2001. Odisea del espacio. La naranja mecánica. El Resplandor. Pero su última película, Eyes Wide Shut, es quizás la más enigmática de todas. A primera vista, la historia parece sencilla. Un hombre interpretado por Tom Cruise descubre un mundo secreto de élites que practican extraños rituales en mansiones privadas. Pero cuando miramos más de cerca, la película se convierte en algo mucho más oscuro. Kubrick era conocido por su obsesión con el detalle. Nada en sus películas era casualidad. Cada plano, cada diálogo, cada símbolo estaba colocado con un propósito. Y en Eyes Wide Shut, los mensajes ocultos parecen ser demasiados como para ignorarlos. Poco después de completar la película, Stanley Kubrick murió inesperadamente. Oficialmente, se dijo que su muerte fue natural, pero hay quienes creen que su fallecimiento estuvo relacionado con el contenido de la película. Lo más extraño es que, después de su muerte, Warner Bros. Editó varias escenas antes de estrenar la versión final. ¿Qué fue lo que eliminaron? Se dice que algunas de las escenas eliminadas mostraban con más claridad la jerarquía dentro de estos círculos de poder. También se rumorea que ciertas líneas de diálogo fueron modificadas para suavizar el impacto de la historia. Stanley Kubrick tenía un historial de hacer películas con mensajes ocultos. En El Resplandor, muchos creen que incluyó referencias a secretos gubernamentales. En 2001, Odisea del espacio, hay quienes piensan que dejó pistas sobre tecnología avanzada y contacto extraterrestre. Entonces, la gran pregunta es, ¿Eyes Wide Shut fue solo una película de suspenso o realmente Kubrick estaba tratando de revelar algo? Muchos de los actores que trabajaron en la película han evitado hablar del tema. Tom Cruise y Nicole Kidman han sido extremadamente reservados sobre los detalles de la producción. Y hasta el día de hoy, no existe una versión oficial que confirme qué escenas fueron eliminadas ni por qué. Lo que sí sabemos es que Eyes Wide Shut es una película que, cuando se analiza en profundidad, deja más preguntas que respuestas. Si hablamos de películas rodeadas de misterio, no podemos ignorar El juego de la muerte, la película que Bruce Lee estaba filmando antes de su muerte. Bruce Lee no era solo un actor y artista marcial, era una figura que trascendía fronteras. Sus películas llevaron el cine de artes marciales a un nivel global y su filosofía de vida inspiró a millones de personas. Pero su carrera se vio interrumpida de manera trágica cuando murió de manera repentina en 1973. ¿De qué trataba El juego de la muerte? En la película, Bruce Lee interpretaba a un luchador que debía enfrentarse a una organización secreta que controlaba el mundo del entretenimiento y las peleas clandestinas. La trama tenía un mensaje muy claro. El poder en la industria del espectáculo estaba en manos de unas pocas personas que tomaban decisiones en las sombras. Lo más inquietante es que Bruce Lee murió antes de completar la película. Oficialmente, se dijo que fue debido a un edema cerebral causado por una reacción a un medicamento. Pero muchas personas creen que su muerte no fue accidental. Las teorías sobre su muerte Bruce Lee estaba en la cima de su carrera cuando falleció. Era una estrella mundial, con una enorme influencia dentro y fuera del cine. Algunos creen que su muerte pudo haber sido un aviso para otros actores y directores, una advertencia de que hay ciertos límites que no se pueden cruzar. Lo más extraño es lo que ocurrió años después con su hijo, Brandon Lee. Mientras filmaba El Cuervo, Brandon fue asesinado en el set de grabación
cuando una pistola de utilería disparó una bala real. Dos muertes extrañas en la misma familia, ambas relacionadas con la industria del cine. ¿Casualidad o algo más? Hoy en día, El juego de la muerte sigue siendo una película incompleta. Se intentó terminarla utilizando dobles y material de archivo, pero la versión final no es la que Bruce Lee originalmente tenía en mente. ¿Qué quería mostrar Bruce Lee con esta película? ¿Qué mensaje estaba tratando de enviar? Quizás nunca lo sabremos con certeza. El caso de The Interview es completamente diferente a los anteriores, pero igualmente impactante. En el 2014, Sony Pictures anunció el estreno de The Interview, una comedia protagonizada por James Franco y Seth Rogen en la que se satirizaba a Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. La trama de la película mostraba un complot para asesinarlo, algo que generó una reacción inesperada a nivel mundial. El hackeo masivo a Sony Pictures. Lo que ocurrió después fue algo sin precedentes en la historia del cine. Sony Pictures sufrió un hackeo masivo en el que se filtraron correos electrónicos privados, información confidencial y datos de empleados. Los hackers exigieron que la película no se estrenara y amenazaron con represalias si la compañía seguía adelante con la distribución. Las amenazas fueron tan serias que Sony tomó la decisión de cancelar el estreno en cines y lanzar la película solo en plataformas digitales. ¿Quién estuvo detrás del hackeo? Estados Unidos acusó a Corea del Norte de estar detrás del ataque, lo que generó una crisis diplomática entre ambos países. Lo más interesante de este caso es la reacción del gobierno estadounidense. La Casa Blanca intervino y condenó el hackeo como un ataque a la libertad de expresión. Pero la gran pregunta es, ¿realmente fue solo un hackeo por una comedia de Hollywood o hubo algo más detrás de todo esto? Algunas teorías sugieren que la película pudo haber tocado un tema sensible para ciertos gobiernos y que el hackeo fue solo una excusa para ocultar otros intereses. Estos son solo 3 ejemplos de películas que han sido censuradas, alteradas o prohibidas de alguna manera. Pero hay muchos más casos en la historia del cine. A continuación, pasaremos a otro tema igual de impactante: los actores que fueron vetados de Hollywood. En Hollywood, llegar a la cima es difícil, pero mantenerse ahí es aún más complicado. Hay actores que pasaron de ser las estrellas más grandes de la industria a desaparecer casi por completo, sin una razón clara. Algunos han sido olvidados con el paso del tiempo, otros tomaron malas decisiones que afectaron su carrera, pero hay casos en los que la caída no fue natural. Hay actores que fueron vetados de Hollywood, no porque sus películas dejaran de vender, ni porque perdieran el interés del público, sino porque dijeron algo que no debían, porque participaron en un proyecto que incomodó a ciertos grupos de poder, o simplemente porque su presencia ya no era conveniente para la industria. En esta sección, vamos a analizar algunos de los casos más emblemáticos. Actores que lo tenían todo y, de un día para otro, dejaron de aparecer en películas importantes. ¿Qué pasó realmente con ellos? Vamos a empezar con uno de los casos más impactantes: Mel Gibson. Durante la década de los 1980 y 1990, Mel Gibson era una de las mayores estrellas de Hollywood. Protagonizó películas icónicas como Arma Mortal, Corazón Valiente y Mad Max. No solo era un actor reconocido, sino que también empezó a destacar como director. Pero todo cambió en el año 2004, cuando dirigió y financió La Pasión de Cristo. El impacto de La Pasión de Cristo. Esta película fue un fenómeno global. Recaudó más de $600 millones en taquilla con un presupuesto de solo 30 millones. Pero lo que realmente la hizo controversial no fue su éxito, sino su contenido. La Pasión de Cristo mostraba las últimas horas de Jesús de una forma extremadamente cruda y realista. Muchas personas aplaudieron la película, pero también hubo una gran polémica. Algunos grupos acusaron a Gibson de incluir un mensaje problemático en la historia y de tener una visión demasiado personal de los hechos. Lo que ocurrió después fue sorprendente. A pesar de haber dirigido una de las películas más exitosas de la década, Gibson comenzó a ser marginado de Hollywood,
Dejó de recibir ofertas importantes y su nombre prácticamente desapareció de las grandes producciones. Mel Gibson no se quedó en silencio. En varias entrevistas, comenzó a hablar sobre lo que él veía como la corrupción dentro de Hollywood. Hizo comentarios sobre el control de la industria por parte de ciertos grupos y habló de temas que rara vez se mencionan en público. Esto solo empeoró su situación. Durante los siguientes años, su carrera se desplomó por completo. Los medios comenzaron a atacarlo, y su imagen fue destruida. No fue hasta 2016, más de 12 años después, que Gibson tuvo un regreso con Hasta el último hombre, una película que dirigió y que fue aclamada por la crítica. Pero aún así, su imagen nunca volvió a ser la misma. La pregunta es, ¿Mel Gibson fue vetado solo por sus comentarios y su película, o había algo más detrás de su caída? Otro caso impactante es el de Brendan Fraser. Durante los años 1990 y 2000, Fraser era una de las estrellas más queridas de Hollywood. Protagonizó películas icónicas como La momia, George de la selva y Viaje al centro de la Tierra. Era un actor carismático, con talento para la comedia y la acción. Su carrera parecía imparable, pero, de repente, desapareció. Dejó de recibir papeles importantes y pasó de ser una estrella de primer nivel a quedar en el olvido. La razón detrás de su desaparición. Durante muchos años, no hubo una explicación clara de por qué Brendan Fraser desapareció. Algunos decían que se había alejado voluntariamente del cine, otros que había tenido problemas de salud. Pero en el año 2018, él mismo reveló la verdad. En una entrevista, Fraser contó que en el año 2003 fue acosado por un alto ejecutivo de Hollywood. Intentó hablar del tema, pero en lugar de recibir apoyo, empezó a notar que dejaron de llamarlo para películas importantes. No solo eso, sino que también sufrió problemas físicos por los años de hacer escenas de acción sin dobles. Se sometió a varias cirugías y su salud se deterioró. Todo esto lo llevó a entrar en una fuerte depresión. Su regreso con The Whale. Después de años en el olvido, Brendan Fraser hizo su gran regreso en 2022 con la película The Whale. Su actuación fue aclamada por la crítica y ganó un premio Oscar. El caso de Fraser es un ejemplo claro de cómo Hollywood puede destruir la carrera de alguien cuando deja de ser conveniente para la industria. Otro actor que sufrió un destino similar fue Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo. Antes de esa película, Caviezel tenía una carrera en ascenso. Apareció en películas como La Roca, El Conde de Montecristo y Día de Entrenamiento. Era un actor con talento y con papeles cada vez más importantes, pero después de interpretar a Jesús, Hollywood prácticamente lo eliminó del mapa. ¿Qué pasó con Jim Caviezel? Según sus propias declaraciones, después de la película, dejó de recibir ofertas importantes. Se le cerraron puertas y pasó de ser un actor en ascenso a estar completamente fuera del radar de los grandes estudios. A diferencia de Brendan Fraser, su caso no tuvo un regreso triunfal. Aunque ha seguido trabajando en algunas producciones más pequeñas, su carrera en Hollywood nunca volvió a ser la misma. En varias entrevistas, Caviezel ha insinuado que Hollywood lo castigó por aceptar el papel en La Pasión de Cristo. Estos tres casos tienen algo en común. Todos estos actores fueron eliminados de Hollywood después de hacer o decir algo que iba en contra de los intereses de la industria. La gran pregunta es, ¿cuántos otros actores han sido silenciados sin que lo sepamos? Ahora, pasaremos a otro tema inquietante. La mano oculta en Hollywood. Hollywood es el centro del entretenimiento mundial. Sus películas y series no solo generan miles de millones de dólares, sino que también tienen un impacto directo en la forma en la que percibimos la realidad. Pero lo que pocos saben es que Hollywood no es solo un negocio de entretenimiento, sino también una herramienta de influencia. Detrás de las grandes producciones hay intereses ocultos. Gobiernos, corporaciones y grupos de poder han utilizado el cine como una manera de moldear la percepción del público, influir en la opinión pública y manipular la realidad a su favor. En esta sección vamos a analizar cómo ciertas instituciones han intervenido en la industria del cine.
cómo se han filtrado mensajes en las películas y cómo los grandes estudios han trabajado en conjunto con agencias gubernamentales para construir narrativas que favorezcan ciertos intereses. Para entender esto, hay tres factores clave que debemos analizar. El primero es el papel de la CIA y el Pentágono en Hollywood. El segundo es la manipulación de la opinión pública a través del cine. Y el tercero es el control corporativo sobre la industria del entretenimiento. La relación entre Hollywood y las agencias gubernamentales es mucho más estrecha de lo que la mayoría imagina. Si pensabas que el gobierno de Estados Unidos no tenía nada que ver con las películas que llegan a los cines, te sorprenderá saber que muchas de las películas más populares han sido influenciadas, financiadas e incluso modificadas por la CIA y el Pentágono. Esto ocurre porque Hollywood es una herramienta de propaganda perfecta. Una película puede hacer que millones de personas vean a ciertos gobiernos como héroes, a ciertos enemigos como villanos y a ciertas guerras como necesarias. La CIA ha trabajado directamente con Hollywood desde hace décadas. Se ha filtrado información que muestra cómo algunos guiones han sido modificados para mejorar la imagen de Estados Unidos o para desinformar sobre ciertos eventos históricos. Algunos ejemplos de películas que han tenido intervención de la CIA incluyen Argo, la película protagonizada por Ben Affleck sobre una operación secreta en Irán, que fue asesorada directamente por la CIA. Se han revelado documentos que muestran cómo la agencia influyó en la narrativa para que la historia se presentara de una manera favorable para ellos. Otra película es Zero Dark Thirty, sobre la captura de Osama Bin Laden, que tuvo acceso a información clasificada de la CIA. Se dice que la agencia ayudó en la producción para asegurarse de que la película mostrara la narrativa oficial. También está The Recruit, protagonizada por Al Pacino y Colin Farrell, sobre el proceso de reclutamiento de la CIA, que fue hecha en colaboración directa con la agencia. En todos estos casos, la CIA trabajó de la mano con los estudios para asegurarse de que las películas mostraran la imagen que ellos querían proyectar. Pero la CIA no es la única agencia gubernamental involucrada en Hollywood. El Departamento de Defensa de Estados Unidos también ha tenido un papel clave en la producción de películas de Hollywood. Cuando una película muestra aviones de combate, portaaviones, bases militares o soldados en acción, alguien tiene que proporcionar ese equipo. Y en muchos casos, el Pentágono es quien lo hace. El problema es que no lo hace gratis. A cambio, exige modificar guiones y asegurarse de que las películas muestren a las Fuerzas Armadas de una manera positiva. Algunas películas que han contado con apoyo directo del Pentágono incluyen Top Gun, que fue utilizada como una herramienta de reclutamiento para la Fuerza Aérea. Se ha documentado que, después del estreno, aumentó el número de jóvenes interesados en alistarse. También está Transformers, la franquicia de Michael Bay, que recibió apoyo del Ejército de Estados Unidos. A cambio, el guión se modificó para asegurarse de que los militares fueran mostrados como héroes. Pearl Harbor es otro ejemplo. El Pentágono trabajó con los estudios para dar acceso a equipo militar y garantizar que la historia reflejara la visión oficial de los eventos. Estas películas no solo sirven para entretener, sino también para construir narrativas que favorecen a ciertas instituciones. Si te has preguntado por qué en Hollywood casi nunca se muestran las consecuencias reales de la guerra, o por qué en muchas películas de acción los soldados siempre son los buenos y los enemigos son presentados como terroristas sin rostro, la razón es que muchas de estas películas son en realidad propaganda disfrazada de entretenimiento. Pero la influencia del cine no se limita solo a lo militar, también moldea la manera en la que percibimos la sociedad. Las películas pueden normalizar ciertas ideas, hacer que el público acepte ciertos comportamientos o incluso preparar a la gente para cambios sociales. Por ejemplo, en el cambio en la percepción de la tecnología, películas como Minority Report o Black Mirror han presentado escenarios en los que la vigilancia masiva es algo común. Esto ha hecho que el público acepte más fácilmente la invasión de la privacidad en la vida real. Otro caso es la normalización de ciertas ideologías. A lo largo de los años, Hollywood ha cambiado su enfoque en temas como la familia, la política y la cultura. Las películas pueden hacer que ciertos comportamientos antes vistos como controversiales sean aceptados con el tiempo.
También hay películas que predicen el futuro. Muchas películas han mostrado tecnologías que años después se hicieron realidad. La pregunta es si esto es simple coincidencia o si Hollywood nos está preparando para aceptar el futuro antes de que llegue. El cine tiene el poder de cambiar la forma en la que pensamos, y los estudios saben cómo usar esto a su favor. Otro factor importante que no podemos ignorar es el control corporativo sobre la industria del cine. Hollywood está dominado por unas pocas compañías gigantes que controlan lo que se produce y lo que no. Entre las más poderosas están Disney, dueño de Marvel, Star Wars, Pixar y muchos otros estudios, lo que le da un control total sobre gran parte del cine familiar y de superhéroes. También está Warner Bros., dueño de DC, HBO y muchas otras franquicias, y Universal, que controla grandes producciones como Jurassic Park, Fast and Furious y varias películas de culto. Estos estudios no solo buscan hacer dinero, sino que también tienen agendas específicas. Deciden qué mensajes pueden llegar al público y cuáles no. Por ejemplo, hay temas y personajes que rara vez se ven en Hollywood porque los grandes estudios consideran que no son convenientes. También hay películas que nunca se producen porque van en contra de ciertos intereses. Cuando unas pocas empresas tienen tanto poder, pueden controlar fácilmente la narrativa de la cultura popular. Hollywood es mucho más que una fábrica de películas. Es una herramienta de propaganda, un medio de control social y un negocio dirigido por unos pocos grupos de poder. Desde la influencia de la CIA y el Pentágono, hasta la manipulación de la opinión pública y el monopolio de los grandes estudios, la industria del cine no es tan independiente como muchos creen. La gran pregunta es cuántas de las películas que hemos visto han sido diseñadas para hacernos pensar de una manera específica. En la siguiente sección, vamos a profundizar en otro tema inquietante: Hollywood como herramienta de control social. Hollywood no solo es una industria de entretenimiento, sino también una poderosa herramienta de control social. A través de sus películas, series y contenido masivo, se han moldeado ideologías, se han cambiado percepciones y se ha manipulado a la sociedad para aceptar ciertas narrativas sin cuestionarlas. Lo que vemos en la pantalla grande no siempre es casualidad. Muchas veces es parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para influir en la forma en la que pensamos y reaccionamos ante distintos eventos de la vida real. A lo largo de la historia, el cine ha sido utilizado como un medio de persuasión para normalizar ciertas ideas políticas, económicas y culturales. No se trata solo de entretenimiento, sino de un mecanismo de influencia que llega a millones de personas en todo el mundo sin que siquiera lo noten. Muchas veces, creemos que las películas simplemente reflejan la realidad, cuando en muchos casos están diseñadas para prepararnos mentalmente para aceptar ciertos cambios en la sociedad. Un ejemplo claro de esto es la forma en la que Hollywood ha presentado la vigilancia masiva en el cine. Películas como 1984, Minority Report y The Truman Show nos han mostrado sociedades donde la privacidad prácticamente no existe, donde el gobierno o grandes corporaciones monitorean cada uno de los movimientos de los ciudadanos. Al principio, estos escenarios parecían ser solo ciencia ficción, pero con el paso del tiempo, la sociedad ha ido aceptando la vigilancia como algo normal. Hoy en día, la mayoría de las personas llevan un teléfono que rastrea su ubicación, permiten que las aplicaciones tengan acceso a su información personal y aceptan que hay cámaras en cada esquina de la ciudad. Hollywood no predijo el futuro, sino que ayudó a moldearlo para que cuando llegara este nivel de control, la gente no lo cuestionara tanto. Otro aspecto donde el cine ha servido como herramienta de control social es en la manipulación de la historia. Muchas películas han cambiado hechos históricos para favorecer a ciertos grupos de poder, ocultar información o reforzar una versión conveniente de los eventos. Un claro ejemplo de esto es la manera en la que Hollywood ha retratado las guerras. Películas como Pearl Harbor, Rescatando al Soldado Ryan y American Sniper presentan una visión heroica del ejército estadounidense, donde siempre luchan por la libertad y la justicia. Pero rara vez se muestran las consecuencias reales de la guerra,
los crímenes cometidos en nombre de la democracia o las motivaciones económicas detrás de los conflictos. La mayoría de las personas aprenden sobre eventos históricos a través del cine, lo que significa que si Hollywood decide modificar una historia, la versión que la gente creerá será la que vean en la pantalla. Otro caso interesante es cómo se han utilizado las películas para cambiar la percepción del público sobre ciertos temas sociales. Durante décadas, Hollywood ha influido en la manera en que la sociedad percibe a ciertos grupos, normalizando ciertas conductas o satanizando otras. En muchas ocasiones, los cambios en las tendencias culturales han sido promovidos desde la industria del entretenimiento, haciendo que el público acepte nuevas ideas sin darse cuenta de que fueron introducidas de manera gradual a través del cine y la televisión. Además de moldear ideologías y cambiar la historia, Hollywood también ha utilizado el cine como una herramienta para distraer a la gente de los problemas reales. Mientras el mundo enfrenta crisis económicas, conflictos políticos y escándalos de corrupción, la industria del entretenimiento inunda el mercado con contenido diseñado para mantener a la población enfocada en cosas irrelevantes. Películas de superhéroes, reality shows y franquicias interminables ocupan la mayor parte de la cartelera, mientras que las películas que cuestionan el sistema o invitan a la reflexión son cada vez menos comunes. No es coincidencia que las producciones más taquilleras sean aquellas que mantienen a la audiencia en un estado de distracción constante, sin tiempo para analizar la realidad que los rodea. El cine también ha sido utilizado para preparar a la sociedad para aceptar eventos futuros. Muchas películas presentan escenarios que parecen exagerados o inverosímiles, pero con el tiempo se vuelven realidad. Películas como Contagio mostraron con gran detalle lo que sería una pandemia global años antes de que el mundo viviera el COVID-19. Otras películas han mostrado avances tecnológicos que años después se convirtieron en parte de la vida cotidiana. La pregunta es si Hollywood realmente predice el futuro, o si estas películas forman parte de una estrategia para familiarizar a la sociedad con ciertos cambios antes de que ocurran. Hollywood no solo entretiene, también educa, manipula y moldea la forma en la que pensamos. Es una herramienta extremadamente poderosa que ha sido utilizada para influir en la opinión pública, modificar la historia y preparar a la sociedad para aceptar nuevas realidades. Lo que vemos en el cine no siempre es un reflejo de la realidad. Muchas veces es una versión filtrada de la verdad, diseñada para encajar con la agenda de quienes controlan la industria. La pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto el cine ha influido en nuestra forma de ver el mundo. ¿Cuántas de nuestras creencias han sido moldeadas por películas sin que lo notemos? ¿Qué tanto de lo que creemos saber sobre la historia, la política y la sociedad ha sido influenciado por las narrativas de Hollywood? La próxima vez que veas una película, tal vez quieras preguntarte si realmente estás viendo una historia ficticia, o si estás siendo expuesto a una idea cuidadosamente construida para influir en tu forma de pensar. Después de analizar todo esto, queda claro que Hollywood no es solo una fábrica de sueños, sino también una herramienta de control. En la siguiente sección, exploraremos lo que todo esto significa para el futuro del cine y cómo la censura sigue moldeando la industria en la actualidad. Después de todo lo que hemos analizado, hay una pregunta que sigue en el aire. Si Hollywood ha sido utilizado como una herramienta de control, censura y manipulación, ¿qué nos dice eso sobre el cine en la actualidad? ¿Hasta qué punto seguimos viendo películas que han sido modificadas para encajar en una agenda específica? La censura en la industria cinematográfica no es algo nuevo, pero con el paso del tiempo ha cambiado de forma y se ha vuelto aún más sofisticada. A lo largo de la historia, muchas películas han sido alteradas, eliminadas o directamente prohibidas porque su contenido no era conveniente para ciertos grupos de poder. Ya hemos visto casos de películas como Ojos bien cerrados o El juego de la muerte, que aparentemente revelaban información incómoda y fueron censuradas o modificadas antes de su estreno. Pero la censura no solo ocurre en películas individuales, sino que es un fenómeno que afecta a toda la industria del cine en general.
Uno de los métodos más comunes de censura en Hollywood es el silenciamiento de ciertas historias. No se trata solo de prohibir una película después de que ha sido producida, sino de asegurarse de que ni siquiera llegue a la etapa de filmación. Muchos guiones han sido rechazados porque tratan temas demasiado sensibles o porque cuestionan narrativas establecidas. Grandes estudios han bloqueado proyectos que podrían haber cambiado la percepción del público sobre ciertos eventos o figuras históricas. En algunos casos, las películas que desafían al sistema reciben tan poca promoción y distribución que prácticamente desaparecen sin que la mayoría del público siquiera sepa que existen. Otra forma en la que la censura opera en Hollywood es a través de la reescritura de guiones. Muchos directores y escritores han contado cómo sus historias fueron alteradas por los estudios para que encajaran mejor con ciertos mensajes. En ocasiones, las películas que inicialmente tenían un mensaje crítico terminan siendo suavizadas hasta convertirse en simples productos comerciales sin profundidad. Esto ha ocurrido especialmente en películas de acción y ciencia ficción, donde la historia original es modificada para eliminar cualquier contenido controversial. También está la autocensura, que es quizás la forma más efectiva de control en la industria. En un ambiente donde ciertos temas se consideran tabú o donde existe el temor de represalias, muchos directores, actores y guionistas prefieren evitar ciertos temas por miedo a ser vetados. Esto significa que ni siquiera es necesario que alguien imponga la censura de manera directa, ya que las propias personas dentro de la industria se encargan de limitarse a sí mismas para evitar problemas. En los últimos años, hemos visto un aumento en la censura disfrazada de corrección política. Muchas películas han sido modificadas para ajustarse a ciertos lineamientos que buscan evitar la controversia. Esto ha llevado a que muchas historias pierdan autenticidad y se conviertan en productos diseñados para complacer a la mayor cantidad de personas posible, sin tomar riesgos ni cuestionar el sistema. Aunque en algunos casos esto puede parecer algo positivo, en realidad ha llevado a una uniformidad en el cine, donde cada vez es más difícil encontrar películas que realmente desafíen la manera en que vemos el mundo. Otro aspecto preocupante de la censura en Hollywood es la influencia de gobiernos extranjeros en la industria del cine. Cada vez más, los grandes estudios modifican sus películas para asegurarse de que puedan ser aceptadas en mercados internacionales importantes. Un caso claro es el de China, que se ha convertido en uno de los mayores consumidores de cine en el mundo. Debido a esto, muchas películas han sido editadas o cambiadas para evitar cualquier tipo de conflicto con el gobierno chino. Se han eliminado escenas, cambiado personajes y modificado diálogos para asegurarse de que las películas sean aprobadas para su distribución en el país. Esto ha generado un efecto en el que Hollywood se autocensura para no perder acceso a uno de los mercados más lucrativos del mundo. La censura también afecta a los actores y directores que se atreven a desafiar el sistema. Como hemos visto con casos como el de Mel Gibson y Jim Caviezel, hablar sobre ciertos temas o cuestionar a la industria puede significar el fin de una carrera en Hollywood. Incluso actores que han sido extremadamente populares pueden ser eliminados de la industria si sus declaraciones o acciones van en contra de lo que se considera aceptable. Esto envía un mensaje claro a todos los que trabajan en la industria, dejando en claro que hay límites que no pueden cruzar si quieren seguir teniendo oportunidades de trabajo. El resultado de toda esta censura es un cine que cada vez se siente más controlado y menos auténtico. Muchas películas de los últimos años han seguido fórmulas predecibles, evitando cualquier tipo de contenido que pueda ser visto como controversial. En lugar de películas que desafían al público y hacen preguntas importantes, cada vez más producciones parecen estar diseñadas solo para entretener sin hacer que la gente piense demasiado. Esto no es una coincidencia, sino el resultado de décadas de control sobre la industria del cine. Después de analizar todos estos casos, la gran pregunta es hasta qué punto la censura en Hollywood ha moldeado la forma en la que entendemos el mundo. Si el cine es una de las formas de arte más influyentes, entonces la censura en la industria significa que nuestra percepción de la realidad ha sido filtrada y modificada.
¿Cuántas historias nunca llegaron a ser contadas? ¿Cuántas películas fueron alteradas antes de su estreno? ¿Y cuántos actores y directores fueron eliminados de la industria por desafiar las reglas del sistema? La censura en Hollywood es una realidad innegable. No es algo que quedó en el pasado, sino que sigue ocurriendo hoy en día, de maneras más sofisticadas y difíciles de detectar. Nos han acostumbrado a ver el cine como simple entretenimiento, pero en realidad, cada película que llega a los cines ha pasado por un proceso de selección donde solo las historias que encajan con la narrativa deseada pueden ser contadas. Después de todo lo que hemos analizado, queda claro que Hollywood no es solo un centro de entretenimiento, sino también un mecanismo de control. El cine tiene el poder de influir en la forma en la que pensamos, y aquellos que controlan la industria han sabido aprovecharlo a su favor. La próxima vez que veas una película, tal vez quieras preguntarte qué historias han sido alteradas, cuáles han sido censuradas y qué mensajes están tratando de enviarte sin que lo notes. El lado oscuro de Hollywood es mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. La censura, el control de la narrativa y la manipulación han sido parte de la industria desde sus inicios. Lo que no vemos en la pantalla es tan importante como lo que sí nos muestran. Al final, el verdadero poder de Hollywood no está solo en las películas que produce, sino en las que nunca llegamos a ver. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más verdades ocultas sobre el mundo del cine y el entretenimiento, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando lo que muchos no quieren que sepas. Nos vemos en el próximo video.